Sí, creo que también que está bien incorporar el tema de la inversión pública en general, porque es una fórmula también posible, o sea que eso no es discutible. Pero sí, aclarando un poco el tema de la priorización en la atención y el artículo 7 y 8, tal cual fueron mencionados, o sea, no es para hacer islas de perfeccionamiento, sino es realmente facilitar los procesos. Y sí, tener una entidad pública que ayude a facilitar los procesos de la inversión pública para que se puedan hacer rápidamente el tema de los procesos de obtención de las áreas que tienen temas. Acá se plantean claramente las limitaciones también. Están varios de los artículos, incluyendo los temas relacionados con indígenas, y acaba de mencionar que en el nuevo dictamen ha incluido también el tema de comunidades campesinas. O sea, se está explicitando los temas. Lo que hacen estos dos artículos es solicitar información. No están pidiendo quitarle facultades a la entidad, simplemente es facilitar la información y que tengan los procesos agilizados. Lo que hemos estado en la gestión pública siempre a veces tenemos esas demoras en la gestión, inclusive nosotros desde el Congreso solemos quejarnos de las demoras en la atención y para responder a solicitudes a las cuales tenemos de información. Acá lo que estamos haciendo es priorizar la transferencia de la información. Creo que por ahí tendríamos que mirarlo. La idea es facilitar el proceso de la inversión pública a través de los diferentes mecanismos que tengan, sean por contrataciones, sea a través del sistema de APPs o a través del sistema de obras por impuestos, pero lo importante es que haya información compartida a nivel del Estado, y lo que le está pidiendo es esta entidad, darnos la información y ayudémonos a facilitar el tema. Creo que es una norma que deberíamos aprobar realmente, porque grande es el problema de las demoras que tenemos en el Estado, se ha visto en los cuadros, por no tener esta agilidad de los procedimientos. Yo creo que recogiendo lo que plantea la congresista Glave, de que se incorpore la inversión pública, y las sugerencias que ha hecho el congresista Reategui para agilizar justamente y limitar los plazos en temas arbitrales, en el tema de las tasaciones, creo que estamos con una norma bastante completa. Sí, también quiero aclarar que acabo de consultar con la Secretaría Técnica, y en lo que se refiere a expropiación de inmuebles, se sigue el procedimiento de expropiación de inmuebles. Ese procedimiento exige la aprobación del Congreso. Es decir, no se está saltando la aprobación del Congreso en ningún momento. El congresista Miguel Torres. Presidente, de lo que tengo entendido, de acuerdo a un decreto legislativo que ya existe, sí se está saltando el tema del Congreso. O sea, no por esta ley, no por este decreto legislativo, ni tampoco el que pasaron, sino que el 1192 creó un sistema de trato directo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es que todo pasa por acá y que de todas maneras vamos a ir votando tema por tema si es que se va a proceder la expropiación o no. Lo cierto es que a través del 1192, después el decreto legislativo que está en miras de ser derogado, y ahora con este proyecto también hay este mecanismo de trato directo que evita el Congreso de la República. Que esté bien, que esté mal, ya eso lo dejo para una discusión, pero seamos transparentes en el sentido de que no todo pasa por el Congreso. No, lo que yo quería aclarar era que esta ley no está modificando el procedimiento de expropiación, y ni que se está saltando el Congreso, la autorización del Congreso en el proceso de expropiación. Solamente quería aclarar eso. Presidente, también coincido con lo manifestado por el congresista Reategui. Sí, hay una evidente contradicción. Y de hecho a mí también me genera la duda si es que el tema del arbitraje es una alternativa. El artículo 70 de la Constitución te habla claramente que la discusión de la indemnización justipreciada se cuestiona ante el Poder Judicial. Entonces yo tenía entendido que el arbitraje no era una posibilidad. Si es una posibilidad, enhorabuena, pero que quede sumamente claro. De hecho ahí es donde, y se lo comentaba al inicio de la sesión, a mí me gustaría tener la opinión de la Comisión de Constitución, porque esto es el reemplazo de un decreto legislativo que, para decirlo en términos
adecuados. El Ejecutivo se emocionó y trató de pasarlo a través del paquete legislativo, de las facultades que nos dio, ¿no? Se emocionó, trató de pasarlo y en la Comisión de Constitución observamos que podía ser inconstitucional y que tenía que ser revisado. Por eso yo me sentiría más tranquilo si es que la Comisión de Constitución se pronunciara al respecto para que nos hable sobre el tema del arbitraje, sobre el tema de la propiedad, sobre el tema de las comunidades campesinas. Por ejemplo, veo con muy buenos ojos que su dictamen, presidente, haya incluido como exclusión a las comunidades campesinas. Eso es un avance. Pero sí me llama la atención, cuando leo en el dictamen, que las comunidades campesinas están excluidas, salvo por decisión expresa de las comunidades, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Y ahí eso del reglamento, que el reglamento me venga a decir cómo las comunidades van a tomar decisiones respecto de sus tierras, me trae malos recuerdos. La forma como decide la comunidad campesina disponer de sus terrenos no puede estar derivado a un reglamento. Eso tiene que estar expresamente señalado en una ley. Entonces, tengamos cuidado con esto. El otro tema que naturalmente también me queda la inquietud, ya que hasta ahora nadie me lo ha sabido responder, y lo comenté cuando estuvo acá el Premier, es que ¿quién define si estamos ante una comunidad campesina? De hecho, le mandamos al ministro de la Cultura, le preguntamos si es que teníamos un registro de comunidades campesinas, porque entiendo que es obligación del Ministerio de Cultura, y respondió que está en permanente actualización, que es referencial, que no es exacto. No hay. Entonces, nos va a llevar a una situación bien delicada, de enfrentamientos. Tenemos mala historia en esos temas. En eso coincido, en el sentido de que esta norma, por ejemplo, y esto es algo que decíamos desde el momento que analizamos los decretos legislativos, puede ser buena haciendo una clara identificación de los proyectos que quieres impulsar. Pero hay una terquedad en el sentido de dejarlo abierto. Si lo tienen tan claro, si queremos nosotros apresurar, avanzar este desarrollo de infraestructura, que estoy seguro que todos los peruanos queremos hacerlo, pero que nos identifiquen claramente de qué proyectos estamos hablando. Y que nos digan, son estos 10, estos 15, estos 20 proyectos. Para que la población pueda saber también si es que hay alguna colisión con algún derecho de alguna comunidad o de algún interés público. Creo que la transparencia es la mejor herramienta que podríamos tener. Yo creo que nadie se podría oponer, por ejemplo, a un proyecto de saneamiento, donde evidentemente sea en beneficio de la población y no se esté afectando los derechos de las comunidades o de las colectividades. Yo, en lo personal, solicitaría, presidente, que pidamos la opinión de Constitución. Por algo esto fue observado en el caso de los decretos legislativos y creo que sería bastante más sano. Y no quiero dejar de mencionar también que, sí, pues es un poco cuestionable el hecho de que sea la misma proinversión, ¿no? Juez y parte. No sé por qué siento que estaríamos dejando desprotegidos a quienes son dueños de los terrenos, ¿no? Creo que deberíamos pensar en alguna otra entidad. Y ojo, que lo que estamos hablando es de un proyecto especial. Entonces entiendo que estos proyectos especiales no tienen ROF, sino que simplemente tienen un manual. Entonces, nuevamente, la idea es buena, la idea es acelerar. Yo coincido en ese sentido, creo que hay obras de infraestructura que necesitan esa priorización, pero creo que las cosas las tenemos que tener bastante claras y la verdad es que no termino de verlo de esa manera en este proyecto de ley. Gracias, presidente. El espíritu de esta ley, y se podría hacer más explícito, es de excluir en lo absoluto las comunidades campesinas. Sea posesión, sea propiedad, la idea no es chocar con ellas y si es necesario ponerlo más explícito,
lo podemos hacer. No está, no es esa la idea. Sí, adelante con Muchas gracias, presidente. Sí, sobre ese punto, entiendo que los señores del Pacto de Unidad pedirían tener una reunión con usted esta semana para ver el detalle de la redacción de lo que tiene que ver con comunidades campesinas y pueblos indígenas, para que pudiera haber tranquilidad sobre cómo va a estar redactado el texto, precisamente por las ambigüedades que hay, sobre quiénes son pueblos indígenas y no, quiénes son comunidades campesinas y no, y cómo finalmente, dejando el espacio de un supuesto reglamento, terminamos de tener claridad de qué significa posesión y qué significa propiedad, en un universo de bastante problema hoy de transparencia, ¿no? Y lo podemos ver además muchas veces cuando queda a disposición supuestamente de las comunidades tomar decisión, cuando en el reglamento se permite que sea la junta directiva sin pasar por asamblea, muchos conocemos lo que eso abre como puertas de tráfico de tierra. Entonces, están preocupados y sí pedirían por lo menos que esto pase a un cuarto intermedio para ver ese punto en particular. Y si usted va a incluir algunos otros puntos adicionales de redacción en el texto, sí sería bueno saber cómo se piensa realmente un espíritu diferente de la norma sobre el punto que tenga que ver con la obra pública, porque eso está pensado para la obra privada. Entonces, si se va a incluir la obra pública, que sería bueno, habría que pensar cómo, presidente. Estos representantes se han reunido con la Secretaría Técnica el día de ayer. En efecto, han quedado, se les explicó que la idea es que no chocar con ellos, por decirlo de alguna manera. Ellos han quedado en enviar una redacción. Entonces, en vista de las observaciones hechas, vamos a entrar a un cuarto intermedio en este proyecto para ver de mejorar la redacción. Adelante, Jorge Gil Castillo. Fíjese, en este tipo de temas de las comunidades hay casos y casos, ¿no es cierto? Porque también hay mucho de que se atribuyen propiedades hasta el borde del mar que nunca han tenido, que no explotan, que no son tierras cultivables, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces resulta que las vías que se pueden hacer, que son para el desarrollo de esa misma gente y de otros lugares aledaños, termina trunco porque hay gente que bloquea simplemente por el hecho de bloquear o porque la directiva quiere, en el fondo, que le den algún arreglo económico aparte, porque de eso viven, ¿no? Entonces, no es que la cosa tampoco es intocable. Antes, las comunidades campesinas tenían tierras intangibles. Fue la Constitución fujimorista la que cambió esta condición, ¿no? Y permitió establecer mecanismos de transferencia, en fin, que entran en el mercado de propiedades. Que no estoy opuesto a que vaya al cuarto intermedio y se discuta, pero este es un tema, presidente, en el cual muchas veces, más bien, o con demagogia o con irresponsabilidad, se atribuye propiedades que no están claramente definidas de paso, ¿no? Y que están a kilómetros de donde están las verdaderas comunidades, con las cuales no tienen ninguna cercanía, ninguna capacidad de explotación ni utilización del suelo. Nunca la usan para nada, pero bloquean toda situación. Entonces, me parece, presidente, que hay que actuar esto con muchísima responsabilidad. No por el hecho que son comunidades tampoco no hay que tocarlas, porque tampoco son intocables ni intangibles. Yo creo que hay que, y aquí hay representantes de diversas partes del país que conocen perfectamente cómo es el uso y el abuso de estas condiciones. Así es que eso lo ruego tener muy presente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Sí, gracias, presidente. Definitivamente hay casos y casos. Yo al menos en la región Piura, que tengo grandes comunidades campesinas, realmente a veces existe un atropello y quizás hasta un abuso en cuestiones que son del bien común. Yo en Piura tengo 5 proyectos de relleno sanitario financiados por JICA desde el año 2009. El gran problema que he tenido en los 5 proyectos imagínense, para tener un adecuado manejo de los residuos sólidos, ha sido el terreno. Las comunidades campesinas de Catacaos y de Castilla, en este caso, por decirte, el relleno de Piura, que mueve más de 600.000 habitantes, hasta el día de hoy no nos ceden, nos quieren vender a un precio extraordinario, sin que ellos tengan título.
Entonces, yo creo que acá hay que también considerar ese tipo de proyectos de bien común, como plantas de tratamiento de agua, que necesita grandes extensiones. Este relleno sanitario se pedía, creo que 150 hectáreas. A comunidades que tienen 422.000 hectáreas tiene una y la otra tiene 182.000. Yo tengo problemas también en Paita, asentamientos humanos que llevan 14 años, que tienen agua, luz, desagüe, y la comunidad no le quiere dar los terrenos a la municipalidad como una expansión urbana. Entonces, ellos también tienen que ver las realidades y los avances y los desarrollos, presidente. O sea, yo tengo casi 6 asentamientos humanos en Paita Alta, Miramar, Consuelo de Velasco, María Parado de Bellido. No sé, serán 8.500 predios que no pueden aplicar a COFOPRI, no tienen título de propiedad, no pueden acceder a ningún sistema financiero, y son ellos mismos. Entonces, a mí sí me gustaría ver ese tipo de tratamientos específicamente, ¿no? Para el plan de desarrollo de los mismos pobladores, o por decirle, imagínate el relleno sanitario de las provincias, que 5 tengo yo. Entonces, sí me gustaría ver ese tema, presidente. Sí, congresista. Sí, apoyo bastante a la postura que ha planteado la doctora Scheffer, porque en realidad creo que la ley no puede tener una lista de proyectos. Sería acotar toda posibilidad de desarrollos que pueden tener los gobiernos locales o los gobiernos regionales, y más si vamos a incluir el concepto de inversión pública más genérica, porque las APPs y las obras por impuestos también son inversión pública, son las formas como se operan no es que sea el sector privado. En todos los casos siempre hay un sector privado que terminará ejecutando algo, porque por la ley de contratación y adquisiciones vamos a contratar a alguien que termine haciendo la obra. O sea, son diferentes formas de contratación, eso hay que aclararlo. Y yo creo que tiene que quedarlo bastante abierto para que podamos no hacer una ley con nombre propio, sino como una ley que sí cubra todas estas circunstancias particulares donde nos interesa sobre todo es el bien común, sin descuidar obviamente los derechos que tienen los propietarios de aquellos terrenos, las comunidades, en fin, pero tenemos que encontrar el balance adecuado para que no suceda lo que ha venido sucediendo, que muchas veces, como lo dijo el congresista del Castillo, a veces aparecen que son propietarios ni siquiera, a nombre de las comunidades dirigentes, que son dirigentes hasta fantasmas, ¿no? Entonces creo que hay que tener un balance adecuado en ese sentido, y creo que hace bien que se dé este cuarto intermedio para encontrar un texto más adecuado. Ahora, creo que el deber de nuestra comisión, para eso está en nuestra comisión, es hacer ese estudio constitucional. No creo que tenemos que estar consultando todo con otras comisiones y ya cediendo el rol que tenemos nosotros como comisión en nuestro trabajo. O sea, creo que nos corresponde avanzar en ese estudio y pedirle al equipo técnico que haga las consultas, pero no demorarlo en ese espacio, sino más bien hacer ese trabajo dentro de la propia comisión. Gracias, presidente. La precisión que hace el congresista Miguel Torres. No, lo que pasa es que el congresista del Castillo me hace recordar que la Constitución, no fujimorista, la Constitución del Perú, sí tiene un capítulo 6 que habla del régimen agrario de las comunidades campesinas, donde la Constitución garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal, o entre cualquier otra forma asociativa. Y sí, me queda clarísimo que gracias a la Constitución del Perú, hoy día, por ejemplo, estamos presentándonos a la OECD, y que de hecho el Ejecutivo ha tenido que reconocer que han habido prácticas desde la Constitución del Perú que nos están permitiendo presentarnos a la OECD. Me parece muy bueno eso. Respecto a lo otro, yo coincido, o sea, de hecho, incentivar la infraestructura, enhorabuena, pero con reglas claras y transparentes. Si hubieran proyectos donde están claramente limitados y definidos, me parecería que ayudaría mucho. Podríamos tener la norma abierta, ¿saben qué supuesto? En el supuesto en el cual finalmente el Estado defina dónde hay las benditas comunidades campesinas, pero hasta ahora no sabemos siquiera si es que hay un proyecto para establecer cuándo vamos a tener esa información. Y que me digan que no se puede definir qué proyectos se van a hacer, ¿acaso no lo hemos hecho con la ley de reconstrucción? ¿O no lo ha hecho el Poder Ejecutivo? ¿No acaba de preparar un plan en donde ha identificado todos estos proyectos? Entonces,
no sé exactamente cuál es la imposibilidad, pero en todo caso sí, pues el cuarto intermedio seguramente nos va a permitir dilucidar estos temas. Cómo no. Entonces pasamos al siguiente punto. Proyecto de ley 159 que regula el pago de membresías en la tarjeta de crédito que las empresas del sector financiero ofrecen a sus clientes. Es un proyecto muy sencillo que transparenta los costos de estas transacciones a través de tarjeta de crédito. Así que si no hay mayor observaciones, congresista González, que es el autor de la... Señor presidente, muchísimas gracias. Buenos días a todos los colegas. Gracias por darme la oportunidad de exponer en la Comisión de Economía. Señor presidente, nosotros debatimos este proyecto, el dictamen, en la Comisión de... Un momentito, por favor. La Comisión de Defensa del Consumidor durante casi 11 meses. Y el segundo servicio más quejado es el tema de los servicios bancarios, y en el número 1 de los servicios bancarios de la intervención financiera es el tema de las tarjetas de crédito. Nosotros en la Comisión de Defensa del Consumidor en la legislatura pasada, aproximadamente 11 meses hemos debatido este tema, se ha discutido ampliamente, habían posiciones a favor, posiciones en contra. El texto que se logró, señor presidente, señores congresistas, creo desde mi punto de vista, evidentemente, otros puntos de vista son aceptados, yo soy un demócrata como usted, creo que fue el texto menos polémico que logró, vuelvo a repetir, un mejor consenso entre los bancos, que siempre son los que se han opuesto a este tema. Por eso, señor presidente, si usted me lo permite, yo quisiera, en el artículo 85, porque he visto que está diferente al que fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, quisiera proponerle a usted, como presidente, y a los señores congresistas, que se acepte el texto que se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor. No está aquí, lo voy a leer, que dice, si usted me lo permite, las entidades del sistema financiero no pueden dirigir hacia un determinado servicio o producto financiero en perjuicio económico del consumidor. Y el otro párrafo dice, las entidades del sistema financiero deberán contar dentro de su portafolio de tarjetas de crédito cuando menos una que no prevea el cobro de la Comisión de Membresía. Y asimismo, para ser consecuentes, ustedes en la Comisión de Economía han aprobado el artículo 82, voy a leer solamente el segundo párrafo, dice que yo estoy solicitando que se suprima. Las empresas que cuenten con tarjetas de crédito sin membresía deberán ofrecerlas, dejando constancia expresa sobre la decisión de tarjetaviente de aceptar o no dichas tarjetas. Entonces, para resumir, yo quisiera que se incorpore el texto que he leído en el artículo 85, se suprima el que está, y también en el segundo párrafo del artículo 82 se suprima. ¿Para qué? Para ser coherentes en el texto, es decir, en pocas palabras, que se apruebe el texto que fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra la congresista Arauz. O sea, digo, yo entiendo que el cliente, la empresa tiene que obligarle a darle información de que existen tarjetas de crédito que pueden ser sin cobro o tarjetas de crédito con cobro y tiene que informar al cliente. Pero yo no puedo obligar a la empresa a que otorgue un servicio determinado obligatoriamente, o sea, que tenga que ofrecer una tarjeta de crédito sin cobro de membresía. O sea, eso es una potestad del negocio, o sea, no veo por qué tenemos que intervenir de esa manera. Sí creo que la empresa, que el tema de información es muy importante al cliente y eso está cubriéndose, entiendo yo, por los artículos en el 82 y también en el artículo 85, cuando dice las empresas del sistema financiero no pueden dirigir la elección de un consumidor hacia un determinado producto o servicio financiero en perjuicio económico del consumidor, o sea, lo acata ahí con mayor fuerza, ¿no? Entonces no entiendo por qué tendríamos que hacerlo obligatorio, el que tenga que ofrecer una tarjeta con, o sea, para eso estaría otro tipo de servicio financiero como la tarjeta de débito, otra fórmula, pero creo que no podemos obligarle en el manejo de su propio negocio cuál es la determinación de su tarjeta, ¿no? Congresista González y después Señor presidente, si usted me lo permite, no, el espíritu del proyecto de ley no está encaminado a eso. Yo tengo formación bancaria, he trabajado más de 23 años en el banco, un banco
líder en esta nación. No va por eso. El tema va dirigido a que yo como consumidor tengo el derecho de cuando voy a la ventanilla y solicito una tarjeta de crédito, el banco me informe a mí que yo tengo, ¿qué productos tiene en tarjeta de crédito? Este es con pago de membresía que le va a otorgar ciertos beneficios, como por ejemplo puntos, millas, de repente un salón VIP u otras ofertas, y esta que no tiene membresía, que evidentemente, que no tiene pago, que no tiene costo y evidentemente como usted al no pagar nada, usted no va a tener ningún derecho. Eso es lo que nosotros queremos incorporar, que el usuario decida, como por ejemplo hay gente que tiene muy buenos ingresos, que evidentemente necesita la membresía y por supuesto no estamos prohibiendo porque es un derecho del consumidor elegir si paga o no la membresía. Hay gente, por supuesto, y hay gente que necesita la membresía porque viaja, porque tiene un buen ingreso, pero hay gente, hay que pensar en todos. La gran mayoría de esta nación gana un sueldo y que carrusel, se llama carrusel. ¿Qué significa el carrusel en términos bancarios? Yo tengo una línea de 1.000 soles, pago el monto mínimo y vuelvo nuevamente a hacer el carrusel, y toda la vida, y es un producto que existe. Nadie lo puede negar y los bancos lo saben perfectamente que eso existe. Básicamente es eso, la libertad, el derecho que tengo yo como consumidor, que cuando voy a la ventanilla me diga, existen estos productos, ¿usted cuál quiere? Ah, yo quiero con membresía, perfecto, este es el costo, estos son los beneficios. Acá hay una tarjeta sin membresía, ¿es gratis? Sí, es gratis, pero no tiene ningún beneficio. ¿Cuál escoge usted? Esta. Es un derecho nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. La única observación que tuvo la Secretaría Técnica es que si la tarjeta sin costo de membresía fuera una potestad del banco poder hacerlo, no, encantado. Pero en el texto original que se nos llegó era obligatorio. Entonces, yo no le puedo dar al consumidor libertad para elegir, pero al ofertante obligarlo a ofertar un producto. Si en el texto dijera, los bancos podrán ofrecer tarjetas sin costo, yo no tengo ningún inconveniente. Pero su texto dice, las entidades del sistema financiero deberán contar dentro de su portafolio con tarjeta de crédito sin costo de membresía. Entonces, hacerlo mandatorio por un proyecto de ley del producto que un ofertante tenga que hacer, creo que rompe el espíritu de la economía social de mercado. Adelante, consejero. A ver, señor presidente, al revés. Entonces, ¿por qué me van a obligar el pago? Yo lo pongo al revés. O sea, si estamos en una economía de mercado, entonces también yo tengo el derecho a elegir. Es al revés. O sea, no solamente lo veamos por el lado de los bancos. Segundo, hay algo que me estaba olvidando y quiero recalcarlo. Los bancos, y en la práctica se ve eso, señor presidente, cuando ofrecen a mí, yo por ejemplo soy empleado de un banco y a mí me dan una meta y me dicen, usted tiene que colocar determinados productos para que le den un bono. Usted que ha trabajado y lo sabe perfectamente, ¿qué producto voy a colocar yo? ¿El que me da mayor rentabilidad o el que me da menor rentabilidad? Por lógica tengo que poner el producto que me da mayor rentabilidad. ¿Y cuál es el mayor rentabilidad? La tarjeta de crédito que tiene pago de membresía. Es evidente. Y es más, muchos de los funcionarios que trabajan en banca personal o en banca corporativa, banca de consumo, cuando ofrecen la tarjeta de crédito, les dicen expresamente, oiga, usted tiene que colocar esto, si no, no recibe su bono. Y mucha gente que tiene tarjeta de crédito recién después se va y dice, uy, me están cobrando esta membresía, no lo sabía. Por supuesto, pues, que no lo sabía porque no le habían informado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Solamente para recalcar que todo el resto de su proyecto nos parece extraordinario. El tema de la transparencia, que se le informe al consumidor, que hayan distintas alternativas, me parece perfecto. Lo que, como la Secretaría ha observado, es la obligatoriedad a que ofrezca un producto en específico, que es la tarjeta sin membresía, es lo único que objetamos. Nosotros en la redacción lo hemos dejado potestativo, podrá, no obligarlos. Y por supuesto, todo lo demás que su proyecto de ley ha sugerido, por cierto, ha sido acogido. La última intervención la congresista Arauz. Sí, en la misma dirección, la idea, el espíritu de la ley no se está negando y estamos de acuerdo. ¿No? El espíritu de la ley no se está negando, lo que se está haciendo es una potestad empresarial simplemente, ¿no? Entonces, solo para tener los datos, según lo que nos ha dado información el propio dictamen que ha preparado la Secretaría, ¿no?
de las 109 tarjetas de crédito que hay, o tipos de tarjeta de crédito que tenemos, por entidades financieras que hay 16 sin membresía y hay otras 66 que se puede exonerar la membresía. Lo importante es que haya la información y eso creo que es el propósito correcto que ha planteado el autor, que es usted, ¿verdad, congresista?, que es darle la información plena y que el ciudadano puede elegir con la información completa. Yo creo que si mantenemos el espíritu de la norma, crea mucho más sentido darle esa libertad de información, ¿no? De acuerdo, si no hay otras intervenciones, sometemos a votación. Los congresistas que estén a favor de esta norma, por favor, levantar la mano. Congresista Castro, Schaeffer, Arauz, del Castillo, sí, García Belaunde, Alcalá, Martorell, Palomino, Ramírez. 9 de la mañana con 26 minutos, nosotros dejamos la sala Grau, donde sesiona la Comisión de Economía que preside el congresista Carlos Brus. Y también hay que indicar que en una de nuestras ventanas informativas pueden ver lo que ocurre en el hemiciclo Raúl Porras. Y es que justamente hoy en el hemiciclo Raúl Porras está el evento Parlamento Escolar, que va a contar con la presencia del presidente del Congreso, del primer vicepresidente Mario Mantilla. Por cierto, hay un programa bastante interesante e incluso va a haber la juramentación de los parlamentarios escolares. Y también nos vamos a ir al hemiciclo principal porque sesiona la Comisión de Presupuesto, pero hoy ha sido invitado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Ahí está nuestro compañero Mario Bryce.